pregunta es sobre vínculos y relaciones. Y lo primero para poder profundizar en este tema es comprender la diferencia entre vínculo y relación. Y la manera que me surge más clara de explicarlo, es decir, nada en la naturaleza crece sin estar contenido. Y el ejemplo más claro en toda la naturaleza es el huevo, la panza de la madre, como sea, hay una estructura. En el caso del pollito, del lagartito, es la estructura rígida de afuera, el huevo. Esa estructura no cambia, se mantiene fija. Y adentro hay un embrión. El embrión está en proceso. Esto quiere decir que deviene en el tiempo. La sensación de tiempo es la que nos da estar dentro de un proceso de crecimiento, de desarrollo. Pero ese proceso siempre es muy frágil. Necesita estar contenido para que alcance todo su potencial, que en el caso del pollito va a ser cuando esté todo formado. Y ahí la tarea de la estructura se termina. Lo contuvo hasta esa parte. La finalidad de la estructura siempre es proteger y contener un proceso. Ese es su sentido. Entonces debería de estar siempre subordinada al proceso que contiene. Entonces, si el pollito no puede romper la cáscara porque es demasiado dura para él, se muere. Y entonces el proyecto existencial que hacían juntos, estructura y proceso, fracasa, por decirlo así. No es posible. Y este ejemplo es para poder entender inclusive de forma simple toda la patología humana, porque aún el pollito después de salir del cascarón precisa seguir siendo contenido bajo las alas de su mamá, que le va a enseñar cómo comer, ¿no? Según la especie, qué es lo que tiene que hacer para seguir viviendo y seguir en un proceso de crecimiento. Hasta la muerte estamos en proceso. Esa relación con la madre se convierte en la siguiente fase de crecimiento y la siguiente estructura de contención. Entonces, trayendo esto a la experiencia humana, el vínculo es lo que contiene un proceso. Y el proceso es la relación. No es lo mismo la relación de una madre o de un padre con un bebé que con un adolescente, ¿no? Todos los que somos padres sabemos la enorme diferencia. Y el vínculo es eso que contiene el proceso de la relación madre-hijo durante ese periodo. La atención de la madre, la atención del padre, la alimentación, el cuidado, el cariño, el amor, la mirada, ¿no? Está muy claro eso que en la naturaleza, la necesidad del bebé de ser mirado por la madre mientras lo amamanta, ¿no? El poder mirarse a los ojos, ¿no? De sentirse bienvenido al mundo, ¿no? Esa es como la primer gran estructura que va construyendo la relación y de verdad, a priori, no aparece, es decir, una madre se convierte en madre cuando tiene un hijo. Es madre en potencia y el padre es padre en potencia, pero la manera de efectivizar eso es teniendo el hijo, o sea, atravesando la experiencia. Y antes, por ejemplo, los abuelos siempre estaban participando en eso, ¿no? Ahora también está pasando, pero ¿cuál era la función del abuelo, no? Darle una estructura de contención a los padres con su experiencia, para que los padres no se sintieran solos criando a sus hijos y tuvieran una referencia. Cuando ese hilo se corta porque la relación ha sido muy mala, entonces los padres están solos. Y la continuidad del conocimiento, de la sabiduría y del amor, de cómo se hace para que un hijo crezca en el amor y se sienta siempre contenido, que es el gran tema. Para un niño, el temor, y hace poco escuchaba a los nietos hablando de cuáles eran sus mayores temores, ¿no? Y uno le decía al otro, mi temor más grande es que mis padres se mueran y me quede solo. Y el tuyo, le dice a la otra, a mi otra nieta, y ahí la contesta, mi temor es que la soledad exista.
con 3 añitos y poco, ¿no? Que la soledad exista, ¿no? Que sea posible estar solo, ¿no? Ese es el mayor temor de un niño, que en realidad empieza alrededor de los 3 años, cuando se instala por primera vez el ego, ¿sí? La sensación de separación, de identidad separada, y el descubrimiento de mi vulnerabilidad y mi absoluta necesidad de contención para poder seguir viviendo. ¿Sí? En ese momento es que aparecen los terrores nocturnos, los miedos, las fantasías de separación, ¿no? Entonces, nada puede realmente desarrollarse, menos el ser humano, que es la criatura más vulnerable de todos los mamíferos y de todo, porque un venado en el prado tiene que nacer y a los minutos tiene que poder pararse en sus patitas y ir hacia el alimento, ¿no? Y estar preparado para huir del peligro. ¿Sí? El ser humano es la única criatura que puede tener 80 años y seguir sin saber cómo pararse en sus propios pies, alimentarse y dejar de huir hacia el peligro, ¿no? Y poder realmente sostenerse. Y en este tiempo nos resulta difícil comprender esto por el énfasis en el individualismo y en apoyarnos en la estructura egoica de autosuficiencia y de poder con todo, porque eso es lo que nos hace buenos candidatos a la sociedad de trabajo y a tener una personalidad comercializable para obtener lo que necesitamos, comida, refugio, y dejar atrás en realidad la verdadera necesidad, que es el amor y la contención. Pero volviendo a este tema de la relación entre vínculo y contenido, y entre vínculo y relación, lo más importante en el desarrollo psicoemocional de todos nosotros es que las estructuras que nos contienen puedan transformarse y ampliarse para contener las transformaciones de nuestra identidad. ¿Mm? Y que entonces, por ejemplo, una de las crisis más importantes de nuestra vida como seres humanos es cuando tenemos esa transformación de identidad en la adolescencia. Dejamos de ser niños y somos adolescentes. Y ya no somos una cosa, pero tampoco somos otra. ¿Mm? Entonces, por un momento, y esto nos ocurrió. ¿Mm? Es como un niño chiquito que decía, yo no quiero crecer, mamá. Yo me quiero quedar contigo. Y el crecimiento nos ocurre a todos más allá de nuestra voluntad, igual que va a venir la muerte y el envejecimiento sin preguntarnos, ¿no? La experiencia de la transformación de la identidad a través del crecimiento de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, es inevitable. Pero las necesidades que tenemos cuando niños, que el universo son nuestros padres y necesitamos ser mirados y queridos, cuando somos adolescentes precisamos otra cosa. Es un proceso muy ambivalente. Yo quiero que papá me preste el auto, pero no quiero hacerme cargo de limpiarlo, ni de guardarlo, ni de nada, ¿no? Quiero experimentarme más hacia afuera, ser más libre, tener más independencia, que me dejen salir, pero a la vez quiero seguir sentirme contenido, que me laven la ropa, que la comida esté pronta, ¿no? Es una situación muy ambivalente. A esa edad, lo que el adolescente experimenta es la necesidad de ampliarse más allá de los límites de la estructura que lo contenía antes. Cuidado con esto, que esto se puede, esto no se puede, y empieza la transformación de la sexualidad, la atracción por el otro sexo, la necesidad de los pares, de sentirse incluido. Es ahí cuando empiezan las vergüenzas de mis papás no son presentables porque son raros y diferentes, yo quiero tener papás normales que hagan lo que hacen otros padres, ¿no? Porque el adolescente tiene una gran necesidad de pertenencia e identificación con sus pares, ¿no? Y de igualdad. Tiene miedo a la definición y a la diferenciación, porque en ese momento se siente confuso con respecto a todo lo que le está pasando adentro. Por eso la búsqueda de la vocación o a qué me voy a dedicar, qué voy a terminar de ser, le resulta muy difícil, ¿no? Obvio que eso, nuestra sociedad coopera mucho en que tenés que ser esto, 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 y hay un orden de importancia o de jerarquía social en base a lo que, ¿no? Y vos quieras ser, y el reflejo de tu autoestima, la búsqueda de pares y de contención tiene que ver con la necesidad de encontrar una identidad, de identificarse con otros que le permitan reconocer su identidad. Es un proceso complejo, pero
es como la búsqueda de un reflejo en otros que me permita a mí pertenecer. Pero como yo tengo una inseguridad con respecto a quién soy, qué soy y en qué me voy a convertir, es muy ambivalente esa búsqueda. Es una búsqueda de contención que en realidad se da mucho en nuestra cultura, porque en las culturas comunitarias que son el origen de toda la humanidad, los adultos y los jóvenes y los niños no crecen separados, crecen todos juntos y no tienen que hacer algo para ser incluidos. Alcanza con existir para ser bien recibidos. En las antiguas comunidades se ve a cada niño que crece y que aparece en la comunidad como alguien que trae una diversidad que es un enriquecimiento para la comunidad y no una amenaza. Como la sociedad se transformó en una sociedad de trabajo y de consumo, el desamparo ha sido puesto en si yo no soy suficientemente bueno para como ocupar un lugar en esa jerarquía social que es de trabajo. Y según qué estatus tenga, también tiene que ver con mis merecimientos, ¿no? Entonces, si estoy desvalorizado o busco algo que me valore y me compense, según los dones que tenga, o de pronto me ubico en un lugar porque siento que esa es mi identidad y a lo que tengo permiso, ¿no? Es un gran tema este, ¿no? Las diferencias de las clases sociales, ¿no? Todo ese tema está incluido en eso, ¿no? Pero retomando esto que también tiene que ver con la pregunta, los padres lo que tienen que poder hacer en ese momento, digamos, idealmente, es ampliar la estructura que había antes, y este es un conflicto que muchos padres preguntan, ¿y qué hago ahora? Porque vienen tarde, porque está el tema de la droga, porque ¿no? Hay violencia, hay un montón de cosas que nos dan mucho miedo de que ocurran porque están afuera, ¿no? Pero el adolescente precisa tener una dosis de confianza en que puede manejarse en el mundo y sentirse apoyado, y que no por ser diferente va a quedar excluido de la cultura familiar. Vamos a poner un ejemplo concreto con respecto a eso. Aparece el tema de la sexualidad, de la atracción hacia el otro sexo, el otro género, o como sea, ¿no? Entonces, hay algo diferente que me está pasando a mí, ¿no? Por ejemplo, las adolescentes tienen mucha vergüenza de confesarle al padre que tienen novio, no a la madre. Con la madre van, ¿no? De pronto le cuentan y le dicen, pero contarle al padre porque el primer gran amor es el padre, ¿no? Y entonces tienen vergüenza porque sienten que están traicionando al padre. Lo están dejando por otro. Y si el padre confirma eso porque tiene celos, tiene miedo y también tiene ese apego de que es mi nena, se sienten con culpa. Y si en la cultura machista o patriarcal la mujer es propiedad del hombre, ¿no? Que venimos saliendo pero aún estamos dentro de eso, y la joven siente que está violando la autoridad del padre, tiene que mentir. Es decir, acostarse con el novio, pero hacer como si no. Entonces, el sexo, su libertad, su ser mujer, se llena de culpa. Ahora, si el padre habilita, reconoce y le da su bendición, que es lo que antiguamente se hacía, para que sea mujer, la adolescente no tiene que sentir que el día que se convirtió en mujer porque tuvo su primera relación, dejó de ser hija y perdió a su padre, ¿no? Sino que es una continuidad de la vida. Y esto se ve en muchos conflictos psicológicos posteriores a eso, en mujeres que buscan en los hombres a un padre a través de la sexualidad. Porque el vínculo con el padre quedó cortado y entonces se les junta que convertirse en mujer es perder a su padre. Entonces inconscientemente también buscan en la relación recuperar la relación con el padre integrando la sexualidad. Y entonces se fascinan y les gustan hombres casados, los jefes en la oficina, figuras de autoridad. Y en realidad lo que están buscando es ese abrazo de padre. El padre dejó de tocarlas y de subirlas a UPA cuando se convirtieron en adolescentes porque él no sabe qué hacer
con la aparición de la sexualidad de su hija, ¿no? Y volviendo a ampliarlo, entonces el gran tema es que la relación padre-hija, madre-hijo y entre todos va generando, se va necesitando de que la estructura de contención se amplíe para que la identidad de los jóvenes pueda ser vivida dentro de la estructura de contención. O sea, no es necesario pelearme con mis papás para ser yo mismo, ¿no? Y lo mismo ocurre con las diferencias. Con las diferencias de dones y capacidades que alguien puede tener dentro de una familia. Si nacés con un don musical en una familia de pronto de ingenieros, sos la oveja negra porque te vas a morir de hambre, porque esto no vas a vivir, ¿no? O te dan para adelante, te apoyan para que vos seas quien sos. Entonces, la estructura tiene que ampliarse para contenerte y que vos no sientas que para ser músico tenés que pelearte con toda tu familia. Porque entonces estás desamparado, saliste de la estructura, entonces se junta que ser yo mismo implica la pérdida emocional y afectiva del vínculo. Entonces, ya es un obstáculo en la relación conmigo mismo, porque la más sagrada de todas, en definitiva, es la relación conmigo mismo, porque como yo me siento conmigo mismo, es después como negocio esa sensación de ser yo mismo con el mundo y lo que elijo. Entonces, el vínculo en realidad es para siempre. Una vez que sos padre, es para siempre. Estés peleado con tus padres o estés bien con tus padres, esa relación también se mantiene. Entonces, la gran sabiduría y la gran sanación es poder ir ampliando la estructura para que la relación pueda continuar su desarrollo a una nueva etapa de crecimiento. ¿Y qué es lo fundamental de esto? Es que lo que se conserva es el amor. Porque el amor, en primer lugar, no es un sentimiento. El amor se experimenta a través de los sentimientos y las emociones. Lo podemos sentir y experimentar gracias al aparato perceptivo. Pero el amor no es un sentimiento, es nuestra propia naturaleza. Y eso es lo difícil de comprender. El amor no es algo que se obtiene de afuera, es algo que vibra dentro nuestro, es nuestra naturaleza. Entonces, o las estructuras permiten que el amor se exprese, se manifieste, o lo bloquean. Por eso es tan necesario en un proceso de sanación hablar de los sentimientos. Por eso es que en la Gestalt hablamos de que siento, luego existo. Porque donde estoy yo es en el lugar de lo que siento. Discursos puedo hacer un montón, para justificar, para tapar, ¿no? Pero en realidad lo que preciso es poder conectar con ese sentimiento y manifestarlo. Y la intimidad conmigo mismo se logra cuando yo puedo ser íntimo en un vínculo, dentro de una relación. Cuando yo puedo tener la confianza para decirle al otro lo que siento y me pasa. Y cuando el otro puede escuchar. Porque cuando un hijo le dice a un padre o una madre lo que le faltó, en general lo que ocurre es que el padre intenta justificarse y explicarle por qué faltó y lo que le pasó a él. Y de pronto lo que necesita ese hijo es simplemente que le reconozcan que él se sintió solo. Y sí, se enfermó el otro hermano, tuviste que ir al sanatorio, lo tuviste que dejar con los abuelos, y él se sintió abandonado, no podía comprender ese movimiento. Lo que sintió fue que se sintió abandonado. Súbitamente pasó de una estructura de contención a otra, y la abuela y el abuelo lo tratan diferente que los padres, o la tía, o lo que fuera, y en ese tiempo experimentó el abandono. Y eso lo viene trayendo de hace mucho tiempo. Entonces vos le vas a explicar, si lo que pasó fue con tu hermano, pipipí, pipipí, pipipí. No, lo que necesita es simplemente que diga, es verdad, eso pasó. ¿Se entiende? No es con explicaciones, es con espacio para que se exprese lo que es. Entonces, al sentirte reconocido en lo que a ti te pasó, en la parte del círculo de esa estructura donde tú estabas, tú te sentís visto y reconocido. No tenés que reparar, tenés que reconocer. La reparación es reconocer tu experiencia tal y como es para ti.
Entonces te sentís visto en tu diversidad, en cómo lo viviste y en tu interpretación de los hechos. Luego que eso se abre, sí se puede escuchar lo que pasó para el otro. Entonces, de eso se trata una estructura de amor, ¿no? La estructura lo que hace no es generar el amor, sino permitir que el amor se exprese. Y se expresa cuando siempre es posible reconocer lo que hay y la vivencia de todo el círculo, de todos los que estuvimos ahí, porque si vos le vas a preguntar a una familia con varios hermanos cómo vivieron esto, cada uno tiene una historia diferente, porque cada uno llegó en un momento diferente. Y el que llegó primero cuando la estábamos peleando para ver si pagábamos la olla y si conseguíamos pagar las cuentas, es diferente que vino 5 o 6 años después cuando, ¿no? Si vos fuiste a la escuela privada o te pudimos pagar esto y el otro no, si cada uno la experimentó de forma diferente, y la relación con el padre y la relación con la madre, la nena defiende al papá y el varón defiende a la mamá, todo ese universo de cosas que suceden, ¿no? Entonces, esa es el gran tema, ¿no? Que si yo tengo que para seguir creciendo salirme de la estructura de contención, inmediatamente experimento el desamparo. Entonces, el desamparo y ser quien yo van juntos en mi experiencia, se juntan en mi identidad. ¿Se entiende? Entonces, el gran tema del vínculo de relación es la posibilidad de siempre ampliar la estructura para contener a todos, que todos se sientan dentro. Entonces, la relación va creciendo y madurando. El padre y la madre tienen algo para aprender. ¿Sí? Y los hijos también. ¿Sí? Y ahí es donde entran también los abuelos, ¿no? En esta posibilidad de estar integrados a la familia, porque en realidad, ¿qué es un abuelo? Alguien que ya fue hijo y fue padre. Es solo eso. Entonces, el abuelo es el que puede hacer el puente entre el padre y el hijo y poder mostrarle al padre y poder mostrarle al hijo. Y para eso también tiene que poder abrir su corazón y ser escuchado. Y poder decir, cuando un abuelo le dice a su hijo, ¿no? Al padre de su nieto, no haga lo mismo que hice yo. Yo me equivoqué en esto, me equivoqué en aquello. Estamos repitiendo la misma historia, ¿no? Para ampliar esa contención y permitir que todos se sientan adentro. Entonces, el amor no es algo que conseguir, sino es generar un espacio para que se exprese. Eso es todo.